Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Hola mi querido amigo, bienvenido una vez más a este nuestro espacio titulado Reavivados por su Palabra. Alabado sea el nombre del Señor porque podemos comunicarnos por este medio, podemos compartir, podemos escudriñar y podemos aprender de la palabra del Señor. Así que bueno, presta mucha atención, ponte cómodo allí donde estés, en tu casa, en el carro, en el trabajo, mientras estás en la cocina, no importa el lugar donde estés, lo importante es que prestemos atención a lo que el Señor quiere decirnos hoy en su santa palabra. Vamos entonces a estudiar el capítulo 20 del libro de Josué. Josué, capítulo 20. El Señor le dijo a Josué: di a los israelitas, señalad las ciudades de refugio, de las que os hablé por medio de Moisés, para que se ampare allí al homicida que hubiere matado a alguno por accidente y no a sabiendas, que sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. El que se refugie en alguna de esas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y explicará su caso a los ancianos de la ciudad, y ellos lo recibirán dentro de la ciudad y le darán lugar donde habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo sigue, no le entregarán al homicida, por cuanto hirió a su prójimo sin querer y sin haberle tenido odio. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio ante la asamblea, y después hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquén en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y del otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en el llano de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para los israelitas y extranjeros que vivan entre ellos, para que se refugie en ellas el que hubiera herido a alguien por accidente, para que el homicida no muera por mano del vengador de la sangre, antes que comparezca ante la asamblea. En este capítulo, apreciado amigo, que solamente tiene 9 versículos, solo se habla de las 6 ciudades de refugio, ciudades que Dios había dejado establecidas para todas aquellas personas que necesitaban un refugio. Dios, quien conoce el corazón humano, hace la previsión de este asunto tan importante para su pueblo. Dios quería que el pueblo aprendiera y tuviera presente siempre lecciones de compasión a los que quebrantaban la ley, sin una mala intención. Ya esto se había ordenado a Moisés, y aquí Dios una vez más lo vuelve a recordar. ¿Cuál era el objetivo de establecer esta ciudad de refugio? El objetivo principal, apreciados amigos, era para mantener la salud social del pueblo de Israel, y así evitar que se contaminaran y establecieran una violencia sin ningún control entre ellos. En el capítulo se hace alusión a la palabra refugio varias veces, y esta palabra viene del hebreo kalat, que significa hacer entrar, albergar, recibir, y de allí viene la idea de asilo o refugio. Y la ley de las ciudades de refugio aparece en su forma completa en Números capítulo 35 y también en Deuteronomio capítulo 19. Porque en ese tiempo la santidad de la vida humana no era reconocida en los conceptos paganos, en los conceptos ateos, en las ciudades que no eran del pueblo de Israel. Pero sí era un concepto principal, era un gran principio de la religión cristiana. Porque el hombre fue hecho a la semejanza divina. Y Dios quería que el pueblo sacara de su mente aquella antigua costumbre de la venganza particular, donde el castigo del asesino estaba en manos del pariente más cercano o del heredero de la víctima. El que corriera más rápido y diera venganza de esa muerte era el que ganaba. Entre todas las naciones, Israel era la única que tenía este concepto del valor de la vida humana. Y Dios deseaba enseñarles aún más a ellos de su amor, de su justicia y de su misericordia. Por eso establece estas 6 ciudades de refugio. Y dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, entre las páginas 551 al 554, dice, hablando de estas ciudades de refugio,
que se disponía todo lo necesario para que no se viera demorado en su ida. Los caminos que conducían a estas ciudades debían mantenerse siempre en buen estado. Donde hubiese encrucijadas, debía señalarse el camino que llevaba a aquella ciudad de refugio, y si el vengador de la sangre lo alcanzaba, pues tenía el derecho de quitarle la vida. Pero la responsabilidad de llegar a la ciudad de refugio a tiempo era de aquella persona que estaba huyendo. Por lo tanto, ninguna de estas ciudades estaba a más de medio día de viaje de cualquier parte del país. Y también allí la escritora nos dice que quizá las madres de Israel enseñaban a sus niños pequeños, a sus hijos, de memoria los nombres de esas 6 ciudades, para que si en algún momento en el futuro alguno de ellos tuviese que huir a una de esas ciudades, supieran exactamente el lugar donde ir. El antiguo plan referente a esta ciudad de refugio presenta notables ilustraciones de la vida cristiana. El pecador, apreciado amigo, debe huir sin demora al refugio que es Cristo Jesús. Jesús es nuestro único refugio. Jesús es el refugio para todo pecador culpable. Jesús es el camino que está siempre abierto. A lo largo de todo el sendero hay diversas señales y se puede accesar a la ciudad con mucha facilidad. Por eso Salmo capítulo 34, versículo 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Apreciado amigo, te invito para que hoy te refugies en los brazos de Cristo Jesús. Él es nuestro refugio. Él está esperándote con ansias. Él está esperándote con los brazos abiertos. Crece con Él. Las señales ya están. Está la Biblia, está la oración, está la fe. También están las iglesias que hemos construido. Busca una iglesia adventista en cualquier lugar donde estés y comienza a congregarte, comienza a reunirte. Pide a alguien que te ayude a crecer en Cristo para que puedas alcanzar la salvación y la vida eterna y puedas encontrar el refugio pleno en Cristo Jesús. Apreciado amigo, apreciada amiga, te habló una vez más el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.